Saludos hermanos y hermanas, Padre Diego con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, jueves 12 de agosto. Vamos a escuchar hoy un Evangelio largo, en el capítulo 18 de Mateo, los versículos 21 hasta el capítulo 19, el versículo 1. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán. Muy bien, recuerden que ayer decíamos que en este capítulo 18 del Evangelio de Mateo se nos dan algunas instrucciones con respecto a la vida comunitaria, particularmente lo que tiene que ver con el perdón hacia los otros. Y lo esencial de esta sección, de estas instrucciones, es el ejercicio de la misericordia y la compasión. Esta sección del perdón viene justo después de la corrección fraterna, de la lección sobre corrección fraterna que escuchábamos en el Evangelio de ayer. Y el tema sigue circulando alrededor del mismo punto, que es el perdón. Ahora, ¿qué podemos aprender entonces de esta parábola? Hay muchos elementos que podríamos utilizar o analizar acerca de esta parábola, pero quiero sobre todo resaltar uno. Miren, si perdonamos, y esta es, digamos, que la base de la experiencia del perdón para nosotros los cristianos, si nosotros perdonamos es porque reconocemos y apreciamos que alguien nos ha perdonado primero, que nosotros mismos hemos recibido el perdón de Dios. Y es uno de los elementos interesantes de la parábola, el contraste entre la magnanimidad del Señor, que le perdona a este hombre los millones que le debe, y la miserable reacción de este servidor que no es capaz de perdonarle una deuda muchísimo más pequeña a su compañero. Este servidor, está como incapacitado para reconocer y para apreciar el perdón que ha recibido. Por lo tanto, no es capaz de ofrecerlo al otro. La experiencia del perdón en el espíritu cristiano es una respuesta sobrenatural a las ofensas que otros nos hacen. La respuesta natural es siempre la revancha, la vindicación, es hacer sufrir al que me hace sufrir. La respuesta supernatural es el perdón. Por lo tanto, nosotros necesitamos pedir ese regalo a Dios, decirle que sea tu espíritu el que perdone a mí, porque muchas veces, no siempre, pero muchas veces, perdonar al otro para nosotros es muy difícil, desde nuestra voluntad, desde nuestro corazón herido, etcétera, etcétera. Entonces, es una respuesta supernatural, lo que quiere decir que viene del Espíritu que habita en nosotros. Por lo tanto, hay que pedirle al Señor que nos regale el don del perdón. Ahora, Jesús invita a Pedro y a todos sus seguidores, a todos sus discípulos, a que ejerzan constantemente esta reacción supernatural, es decir, el perdón, ¿sí?
Y lo chistoso aquí es que Pedro piensa que tal vez está siendo muy generoso al decirle cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, hasta 7 veces, pues utilizando el número 7 que significa plenitud. Pero Jesús va más allá y le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, constantemente hay que ejercitarnos en el don del perdón, en el regalo del perdón hacia los otros. Siempre necesitamos estar en una actitud constante de perdón. Creo que eso es lo que significa el 70 veces 7, una actitud de vida, es decir, que haya una tendencia en nosotros al perdón. Vuelvo y lo digo, tal vez no por nuestra propia fuerza, sino porque es un regalo que recibimos del Espíritu. En esa medida, entonces, nosotros seremos perdonados, como lo dice Jesús. Un abrazo para todos en este día, que el Señor los bendiga y nos tomamos un cafecito y la bendición del Señor los acompañe. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana con el mensaje del Evangelio. Bendiciones, salud y chao, chao.